Entonces, les estaba comentando que el tumor crecía dentro del conducto galactóforo. Les decía que como era un tumor que poco frecuente y que de crecimiento lento, el tumor crecía dentro del conducto galactóforo, produciendo aquí un tumor que poco a poco iba dilatando la luz y obstruyéndola. Entonces, este tumor rara vez supera el centímetro de diámetro y es un tejido friable, delicado, que se encuentra aquí en el interior. Y como ven, la imagen histológica está en relación a eso. Entonces, a partir de las células que revestían el conducto galactóforo, que eran estas dos capas de células que habíamos dicho, las células epiteliales y las células mioepiteliales, estas comienzan a proliferar y forman múltiples papilas, ¿no? Las cuales forman el tumor, que al final tiene un eje de tejido conjuntivo en que en algún punto de la pared tienen que estar unidas. Entonces, aquí hay presencia de células epiteliales y células mioepiteliales. Muy bien, como este tumor pertenece al grupo de enfermedades de tipo proliferativas sin atipia, estas patologías ya tienen un riesgo de desarrollar cáncer y vamos a ver quiénes tienen ese riesgo. Hay los famosos papilomas intraductales solitarios, que son los más frecuentes y que representan el 1,5% de la patología mamaria y que esa formación papilar crece en el conducto, pero principalmente conducto galactóforo principal, o sea, cercano al pezón. Se manifiesta obviamente con la telorragia, ¿no? Y puede llegar a tener una tumoración que puede llegar a medir entre 2 a 3 centímetros, ¿no? Y el tratamiento es quirúrgico. Sin embargo, hay las papilomatosis múltiples, en las cuales se producen múltiples formaciones de distintos tamaños en los conductos galactóforos periféricos. Entonces, como es en los conductos periféricos, es mucho más difícil poder diagnosticarlos a tiempo. Esta patología ocurre en mujeres más jóvenes que los papilomas intraductales solitarios y también en estas mujeres jóvenes tiene un compromiso mamario bilateral. Entonces, el riesgo de desarrollar cáncer en estas mujeres es mayor, entre 4 a 15% en estas mujeres tienen papilomatosis múltiple y carcinoma mamario puede coexistir en el momento del diagnóstico y un 10% de estas mujeres desarrollarán cáncer. Entonces, importantísimo, aquí el tratamiento quirúrgico que van a tener es una resección mucho más amplia de tejido sano para evitar que la lesión recidive. La siguiente patología que íbamos a hablar era la hiperplasia ductal o lobulillar. La hiperplasia viene a ser el crecimiento del epitelio, el crecimiento excesivo, o sea, aumenta el número de capas. Habíamos dicho al principio que eran dos capas, ahora vamos a decir que son más de dos, tres, cuatro, cinco, 10, ¿no? Entonces, estas capas aumentan, estas capas que revestían tanto las estructuras ductales o lobulillares, y eso recibe el nombre de hiperplasia. La hiperplasia puede describirse como una hiperplasia usual o sin atipia, en las cuales las células tienen un patrón muy parecido a las células normales, y las hiperplasias atípicas, en las cuales las células tienen cambios, tienen núcleos grandes, tienen nucleolo, tienen cromatina hipercromática, tienen crecimiento del núcleo, en fin, características atípicas. Entonces, aquí lo que va a haber la hiperplasia es una proliferación monomorfa de células que van aumentando, como ustedes ven, el número de capas que revisten el conducto. Ya no solamente hay dos, sino hay más. A medida que crece este epitelio, se forman pequeñas calcificaciones, microcalcificaciones, lo cual es útil, por ejemplo, en una mamografía que puede evaluarse y puede verse estas lesiones. Entonces, el epitelio va adoptando una forma más sólida y envuelve la luz obliterándola, ¿no? Parcialmente eh, aquí. Entonces podemos ver, ¿no? Que crecen estas células. Y aquí nosotros podemos ver que en los trabajos realizados, ¿no? Se ha perdido bastantes características normales, ¿no? Por ejemplo, en más del 20% de los tumores se han encontrado alteraciones localizadas, por ejemplo,
en los cromosomas H, en el cromosoma 16, 17 o 19, en las cuales ya se han encontrado alteraciones genéticas, ¿no? Que se predisponen en estos cuadros, ¿no? A los carcinomas ductales in situ de bajo grado. Es decir, en los cuadros de hiperplasia ya hay alteraciones genéticas, ¿no? Y si a esto le sumamos el estímulo estrogénico a esta mutación, hace que este epitelio se vuelva más propenso a desarrollar cáncer, ¿no? A tener un cuadro de hiperplasia y cáncer. Entonces, existen grados para la hiperplasia, ¿no? Que se cree son evolutivos, es decir, van avanzando de uno al otro. Tenemos las hiperplasias leves, que son de 3 a 4 capas de células, tenemos la hiperplasia moderada de 5 capas más y tenemos la hiperplasia severa que puede verse hasta que las capas de células puedan ocupar el 70% de la luz del conducto a más. ¿No? Y de ahí tenemos las hiperplasias atípicas, es decir, la hiperplasia va aumentando a lo largo del tiempo hasta llegar a las hiperplasias atípicas, las cuales evolucionan a un carcinoma in situ y a un carcinoma infiltrante o invasor. Entonces, las lesiones proliferativas con atipias son estas hiperplasias, este aumento de capas de células que hemos dicho, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Con estos cambios atípicos. Entonces, llegamos al desarrollo del cáncer. El carcinoma de mama se origina ya sea en una estructura ductal o sea en una estructura lobulillar. Y vamos a ver que va aumentando el cáncer de mama en el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, se tiene una tasa alrededor de 101 casos por cada 100.000 habitantes, lo que lo coloca en el primer país en el mundo de tener en cuanto a la frecuencia de cáncer, ¿no? Seguido, por ejemplo, de Reino Unido, América del Norte, Australia, Nueva Zelanda, son los países que tienen mayor incidencia de cáncer. Por el contrario, esas son las zonas en rojito, ¿no? Por el contrario, las zonas en amarillito, que básicamente son países asiáticos, tienen menor incidencia de cáncer de mama. ¿No? En estos países, por ejemplo, en China, la frecuencia de cáncer de mama es 18,7 por cada 100.000 habitantes. Esto no es una ventaja racial, sino un estilo de vida occidental que está relacionado al consumo de carne, de azúcar, entonces no tiene que ver tanto con la raza, ¿no? Pero hay esa diferencia. Ahora, nosotros tenemos que en América Latina también el cáncer de mama ocupa un lugar importantísimo. En América hay más de 462.000 mujeres con cáncer de mama y mueren 100.000 a causa de esta enfermedad al año. Entonces, si sigue así avanzando el cáncer, para el 2030 nosotros vamos a tener mujeres diagnosticadas con cáncer de mama que van a ir aumentando en un 34%. Es decir, nuestra incidencia es una de cada 8 mujeres que va a tener un cáncer de mama. Y la edad más frecuente del cáncer de mama se da a los 61 años, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos aquí una proporción para que ustedes vean la incidencia de cáncer. La incidencia de cáncer, miren, el cáncer de mama es altísima la incidencia que se va a dar en las mujeres de 25% y la mortalidad solo es superada por el cáncer de pulmón. Pero ahí está, el cáncer de pulmón tiene una mortalidad de 17,4, seguido del cáncer de mama que tiene una mortalidad de 15,5. Entonces, una mortalidad bastante alta. Entonces, en el Perú, la incidencia anual estimada del cáncer de mama era hasta hace unos años de 28 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, y una mortalidad de 8,5 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, tenemos una incidencia bastante alta y una mortalidad bastante alta del cáncer de mama. Y para que este cáncer de mama haya aparecido, ha tenido una evolución desde un epitelio normal con unas 2 capas de células a un cuadro de hiperplasia leve, moderada, severa, atípica, que llegó a un carcinoma in situ, en donde está confinado dentro de las paredes del conducto o del lobulillo y finalmente rompe estas paredes y se transforma en un carcinoma infiltrante. Todo eso ha sido una evolución lenta de 8 o 10 años que pudimos haber diagnosticado a esta mujer con cáncer de mama.
Entonces, tenemos que el cáncer de mama sí es multifactorial y en gran medida es desconocida las causas, pero tenemos factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo es la historia familiar, o sea, que tengas un mayor número de familiares afectados, madre, hermana, nieta, que tengan cáncer de mama. La edad de aparición, mientras nuestro familiar sea más joven que le afectó el cáncer de mama, mayor riesgo para nosotros de poder tenerlo y que tengan cánceres bilaterales. También hay alteraciones genéticas específicas como el BRCA1 o el BRCA2 o el síndrome de Lifra-Umeri, que es causado por mutaciones en el gen P53, el gen que controla el crecimiento y división celular, el gen supresor de los tumores y que va a asociarse a diversos tumores. Y finalmente, factores ambientales que tienen que ver ahí hormonales, exposición a estrógenos y patologías mamarias previas como las que hemos mencionado. La hiperplasia ductal sin atipia, o sea, normal, tiene un riesgo de desarrollar cáncer de 2 veces sobre la población general. Una hiperplasia atípica tiene un riesgo de 5 veces, ¿no? De desarrollar cáncer. Una persona que ha tenido un carcinoma in situ tiene 10 veces más riesgo de tener cáncer, ¿no? Entonces, estos son los factores de riesgo. El principal factor de riesgo es ser mujer, o sea, el sexo es importantísimo. ¿Hay cáncer de mama en los varones? Sí, pero rarísimo. Uno de cada 500.000 hombres en el Perú van a tener cáncer de mama. Y la gran mayoría de lesiones en los hombres, no en el que se vea un nódulo en la mama, son patología benigna y básicamente son ginecomastias uni o bilaterales. Entonces, en los hombres que tengamos, por ejemplo, cáncer de mama, van a tener antecedentes familiares, igual que una mujer, su madre, su hermana, un familiar ha tenido cáncer de mama. Este varón probablemente ha tenido que estar expuesto a estrógenos. La ginecomastia no es un factor que predisponga para tener un cáncer de mama, pero por ejemplo el síndrome de Klinefelter sí, porque estos hombres tienen niveles bajos de andrógenos y niveles altos de estrógeno, y eso es un riesgo para ellos. En los hombres, el cáncer de mama se va a dar en promedio 10 años más que las mujeres. Dijimos que las mujeres la edad promedio es 61 años. Bueno, en los hombres es más o menos 70 años. La lesión se ubica generalmente en la zona subareolar, muy similar a la mujer, y debido a que su mama del hombre tiene escasa sustancia, escaso tejido graso, infiltra rápidamente la pared, se fija a la piel, a la pared torácica dando formas histológicas ductales, no lobularias. Recuerden que en la mama del hombre no hay estructuras de este tipo, no ha sido descrita, por lo tanto no hay este tipo de cáncer. Pero este cáncer se va a comportar como el de una mujer, es decir, va a tener compromiso cutáneo, va a tener diseminación linfática a la axila, va a poder tener metástasis muy similares a lo que es un cáncer ductal en las mujeres. En la edad, ¿no? También es un factor de riesgo. Miren que el riesgo de cáncer va aumentando en las mujeres. Tanto así que de las mujeres que tienen un tumor en la mama a los 30 años, una de cada 250 mujeres tendrá un cáncer. Si hablamos de una mujer, por ejemplo, a los 50 años que tiene un tumor, una de cada 42 tendrá un cáncer. Si hablamos de una mujer de 90 años, una de cada 9 que tenga un tumor tendrá cáncer. Entonces, el riesgo de tener cáncer aumenta con la edad. La raza también es importantísima. Las mujeres blancas, en relación a las mujeres de raza negra, las mujeres blancas tienen mayor incidencia de cáncer que las mujeres de raza negra. Sin embargo, las mujeres de raza negra tienen un peor pronóstico. ¿Por qué? Porque tienen un diagnóstico en estadios tardíos, ¿no? Y también porque las mujeres de raza negra van a haber factores genéticos relacionados que van a llevar a que tengan cánceres mucho más agresivos, como vamos a ver después. Entonces, las mujeres asiáticas tienen un menor riesgo que las mujeres de raza blanca y las mujeres de raza negra, pero que este riesgo cambia, se incrementa si estas mujeres asiáticas migran a estos países, ¿no? Los antecedentes familiares, incluir a familiares afectados a una edad temprana también afecta.
Familiares, por ejemplo, en primer grado, hijos, padres, hermanos afectados con cáncer de mama. Si yo, por ejemplo, tengo un familiar afectado que tiene más de 50 años, o sea, que lo diagnosticaron a una edad mayor de 50 años, el riesgo relativo es de 1,8. Pero si el familiar afectado es menor de 50 años, mi riesgo aumenta a 2,3. Y si dentro de ese grupo hablo de familiares entre 40 y 49 años, mi riesgo de 2,56 que tendría mi riesgo relativo, comparado con que mi familiar sea todavía más joven, de 30 a 39, aumenta mi riesgo a 3,28. Esto quiere decir que la edad de inicio del cáncer en las familias de primer grado influye en la magnitud del riesgo del familiar no afectado. ¿Correcto? Igual los familiares de segundo grado, tíos, sobrinos, nietos, abuelos, también afectan el riesgo que tiene uno de padecer cáncer. ¿No? Factores que tienen que ver con la exposición a mayor cantidad de estrógenos, como la menarquía precoz o la menopausia tardía. Mientras mayor tiempo de exposición a estrógenos tenga la persona, pues mayor será el riesgo. Los abortos, ¿no? También son un factor de riesgo o la administración exógena de estrógenos, ¿no? Entonces, acá les pongo algunos casos, ¿no? Vamos. Muy bien. Los síntomas para el cáncer de mama son los que ustedes ven acá: retracción del pezón, secreción en el pezón, bulto en la axila, hinchazón en alguna parte de la mama o hinchazón en toda la mama, hoyuelos en la mama, ¿no? Lo que se llama la piel de naranja, dolor en la mama o irritación en la piel. Cualquiera de estos síntomas que ustedes esperen para diagnosticar un cáncer de mama será ya tardío, porque ya el cáncer nos estará hablando de un cáncer infiltrante. Tenemos que diagnosticar el cáncer antes de que tenga cualquiera de estos síntomas. Y tenemos que buscar las mujeres que son predispuestas, ¿no? Que tienen mayor incidencia de tener mama. Entonces, vamos a ver la etiología del cáncer de mama. Los cánceres hereditarios, ¿no? Que existen son pocos. La gran mayoría de cánceres son esporádicos, es decir, gente que no tiene antecedentes familiares y que representa el 70 al 80% de los casos. También tenemos la etiología familiar, es decir, personas con antecedentes familiares pero que no se atribuyen a la mutación de un solo gen, sino a la contribución de muchos genes, lo que se llama herencia poligénica y que representa un 15 a un 20%. Y solamente los cánceres de tipo hereditario, que son consecuencia de la mutación germinal de genes concretos que incrementen la susceptibilidad de padecer cáncer, representan tan solo el 5 al 10%, ¿no? Y aquí están los famosos BRCA1 y BRCA2, ¿no? Esos genes que se han hablado, que se han implicado, ¿no? En el desarrollo del cáncer. El BRCA1 es un gen ya estudiado, es un gen mutado, ¿no? Que se localiza en el cromosoma 17 y que se transmite por una mutación de tipo autosómico dominante y que va a estar asociado con cáncer en gente más joven, o sea, va a dar cáncer, pero en gente entre los 40 a 50 años y que va a predisponer no solamente al cáncer de mama, sino también al cáncer de ovario, al cáncer de próstata, al cáncer de colon. Entonces, es importante ver que estos genes no son específicos para la mama, si bien es más frecuente, pero también nos puede dar otros cánceres, ¿no? O el BRCA2, que también está localizado en el cromosoma 13 e igual también se transmite con un patrón autosómico dominante y está también relacionado a cáncer en edades jóvenes, pero alrededor de los 50 años, o sea, un poquito mayores respecto al BRCA1. Estas personas van a desarrollar cáncer, por ejemplo, cáncer de mama en el varón, cáncer de ovario, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer de páncreas. Entonces, como ustedes ven, se relaciona bastante con el cáncer de mama, pero no es la única patología. Ahora bien, esta es la clasificación que nosotros tenemos actual de la WHO
de los cánceres de mama. Si ustedes miran, la lista es bastante larga. Tenemos cánceres ahí de tipo mixtos, pleomórficos, osteoclásticos, de tipo coriocarcinomas, medulares, mucinosos, neuroendocrinos, y cada uno tiene características específicas y características que comparte con otros tumores. Hablaríamos de cada uno de ellos y alargaríamos la clase demasiado. Entonces vamos a tratar de definirlo de una forma más fácil para que ustedes lo puedan entender, dividiendo los cánceres en cuatro tipos. El primer tipo son los carcinomas, si este es in situ o si es infiltrante. Recordemos que el in situ era cuando estaba todavía confinado a las paredes de la estructura. Si es ductal, será un carcinoma ductal in situ, confinado dentro de las paredes de la estructura ductal. Los carcinomas in situ representan entre el 15 al 30% de los cánceres diagnosticados y los carcinomas ductales in situ representan el 80% de este grupo. Y los carcinomas lobulillares in situ, o sea, confinados a las paredes del lobulillo, representa solamente el 20%. En el carcinoma infiltrante, que representa entre el 70 al 85%, tenemos que los carcinomas ductales representan alrededor del 90%. Y en este ductal hay diversos patrones, como ustedes ven, medular, mucinoso, papilar, tubular, que en un ratito hablaremos de algunos de ellos, y el carcinoma lobulillar, que es otro grupo aparte, que representa el 10%. Y acá tenemos los cánceres raros, que representan un 1%. Y aquí están estos cánceres que dijimos el osteoclástico, el mixto, todas esas variantes que mencionamos entran dentro de este grupo, ¿no? Entonces son variantes raras y poco frecuentes. Entonces, el carcinoma in situ ductal es el que estaba confinado dentro de las paredes que dijimos de la estructura ductal y básicamente tenía que ver de la hiperplasia que se había producido en los epitelios, que había sido leve, moderada, severa, se había transformado en atípica y se había convertido en un cáncer. Entonces, encontrábamos que dentro de la estructura ductal se encontraba estas células epiteliales malignas que podía taponar por completo los conductos y que estas células iban a tener ese pleomorfismo, esos núcleos atípicos, ¿no? Que habíamos dicho. En este carcinoma in situ se comparten alteraciones genéticas ya propias del carcinoma invasor y hay variantes como por ejemplo el comedocarcinoma, el patrón quiribiforme, el patrón sólido, el micropapilar, el papilar o el mixto. De todos estos subgrupos, el más importante es el comedocarcinoma, porque nos habla de un tumor mucho más agresivo y que generalmente se relaciona ya con carcinoma in situ. En el comedocarcinoma, la zona central se necrosa debido al crecimiento tan rápido del tumor, hay una necrosis tumoral y relacionado con carcinomas infiltrantes. El otro grupo es el carcinoma in situ lobulillar, en la cual se produce una proliferación maligna. En este caso, la proliferación maligna es de células, ¿cómo se dice? Monomorfas, ¿no? O sea, todas igualitas, cohesivas dentro de la estructura lobulillar. Esta patología se da más frecuentemente en mujeres jóvenes, antes de la menopausia en el 80 al 90%. Y la importancia de este grupo, aunque no es frecuente, es que la mayoría es bilateral en un 2%, o sea, puede estar en las dos mamas, y multifocal, puede estar en varios cuadrantes. Entonces, importante en el lobulillar que sea bilateral y multifocal. Tiene también alteraciones genéticas. La más importante es la pérdida del CDH, que codifica la E-caderina. ¿Qué significa esto? Es una proteína que tiene que ver con la adherencia celular y la regulación del ciclo celular. Y esto va a permitir que las células del carcinoma lobulillar formen una imagen característica que vamos a verla después. Entonces, estos tumores tienen sobreexpresión de HER2
y tienden a desarrollar un cáncer invasivo entre un 25 a 35%. Tenemos los carcinomas lobulillares, ¿no? Perdón, ductales infiltrantes, que es el cáncer más frecuente y como ustedes ven son nódulos de consistencia dura, ¿no? De un diámetro promedio de 2 centímetros, puede llegar a medir más, ¿no? Que se adhiere a los tejidos, ¿no? Cuyos bordes no son bien delimitados, ¿no? De color blanquecino, característico. El carcinoma ductal se puede ver nítidamente. Se ven los bordes, ¿no? Se logra delimitar el tumor, se puede palpar nítidamente y se reconoce este carcinoma ductal. Aquí les había puesto unas características importantes del carcinoma ductal, pero más importante es que lo entiendan viendo una imagen. Es decir, el tumor histológicamente va a formarse de las células que tapizaban el conducto, las estructuras ductales. Por lo tanto, van a asemejar o van a querer dar la forma de una estructura ductal, de un conducto. Por eso es que las células van a ser células tumorales anaplásicas que se van a disponer en estructuras glandulares, tubulares, ¿no? Tubulares que van a tener esta forma. Entonces, siempre dije que estaban tapizados por dos capas de células, los epitelios normales. En el caso del carcinoma, están tapizados solo por una capa de células. Y esta capa de células, ¿no? Que forma esta estructura tubular, así sea pequeñita, va a tener siempre una luz. Alrededor hay un estroma fibroso, ¿no? Pero básicamente es esta estructura glandular que ustedes ven acá, la que se va a meter, va a infiltrar los espacios, perivasculares, perineurales, y va a meterse a todos los tejidos. Este tumor, entonces ustedes pueden ver aquí en esta imagen, como miren, a pesar de ser una estructura muy pequeñita, sigue conservando una estructura ductal, ¿no? Una forma glandular y su pequeña luz. Entonces, ustedes miran, estas células tumorales tienen pleomorfismo, tienen atipia, tienen características malignas, núcleos muy hipercromáticos, son malignos. Este de aquí tiene una forma ductal, este de aquí dejó de tener esta estructura ductal. Entonces, y sin embargo, los dos son carcinomas ductales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué algunos tumores sí forman estructuras glandulares y otros no? Porque el tumor se tiende a diferenciar. El tumor bien diferenciado es el que trata de asemejarse, el tumor bien diferenciado o grado uno trata de formar más estructuras glandulares, se asemeja mucho a las células que le dio origen. Los grado 3 o pobremente diferenciados son los tumores que se distorsionan tanto las células que ya no forman estructuras glandulares. Para poder diagnosticarlos fácilmente, utilizamos esta clasificación de Nottingham, que básicamente le da una puntuación a los grados de, de cada uno de los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? La diferenciación tubular, es decir, la presencia de esas glándulas, de esos túbulos. Mientras el tumor tenga más túbulos, le vamos a dar una puntuación de 1, que es más del 75% del tumor. Si el tumor tiene menos del 10%, le daremos un puntaje de 3. También vemos el pleomorfismo de las células. Mientras menos pleomorfismo tenga, le daremos un puntaje de 1. Mientras más pleomorfismo tenga, le daremos un puntaje de 3. El número de mitosis. Mientras menos mitosis tenga, le daremos un puntaje de 1. Mientras más mitosis tenga, le daremos un puntaje de 3. De tal manera que al sumar los puntajes, obtendremos que los tumores que tienen menos diferenciación tubular, perdón, mayor diferenciación tubular, menor pleomorfismo y menor número de mitosis serán los grado 1. Y los que tengan menor diferenciación tubular, mayor pleomorfismo y mayor número de mitosis serán los grado 3. De tal manera que tendremos tumores como este, por ejemplo,
que tienen estructuras glandulares muy definidas, con una gran luz y que serán los grado 1 o bien diferenciados y tendremos los grado 2 en donde las células no forman ninguna estructura y serán los grado 3 o pobremente diferenciados. Entonces, ¿de qué depende que un tumor se comporte en una mujer con un tumor bien diferenciado y en otra mujer se comporte como un tumor pobremente diferenciado? Depende de muchas características, pero una de las más importantes viene a ser, por ejemplo, las famosas mutaciones que hablamos, que dijimos. Miren, las mujeres que tienen, por ejemplo, los genes, el BRCA1 y el BRCA2, miren en cuanto a la formación de túbulos. Dice que el tumor que tienen estas mujeres tiene una formación de túbulos disminuido, por lo tanto será un tumor, ¿no? Pobremente diferenciado. Tiene pleomorfismo aumentado, tiene mayor número de mitosis, tiene grados histológicos altos, ¿no? Tiene márgenes expansivos aumentados, tiene componente in situ ausente, tiene receptores de estrógeno negativos. Esto al final lo voy a hablar en un cuadrito al final, para que me entiendan. Tiene angiogénesis mayor, tiene este HER2 negativo. Entonces, miren, las características que le da a esta mutación es que tenga tumores mucho más agresivos, ¿no? Entonces, tenemos que las mujeres que tengan estas mutaciones tendrán alteraciones que las lleven a tener cánceres más agresivos, ¿no? Hay en los carcinomas ductales distintos tipos histológicos. Hay, por ejemplo, los carcinomas de tipo medulares, ¿no? En los cuales, por ejemplo, es un patrón de células tumorales, ¿no? Em, poco frecuente, es una variante del carcinoma ductal poco frecuente que produce una gran masa carnosa, como ustedes ven, de dimensiones bastante grandes, de unos 10 centímetros, con áreas quísticas o áreas necrosadas, pero como este tumor es muy bien diferenciado, forma células muy grandes en forma de sincicios, núcleos grandes, con núcleos vesiculosos, con presencia de nucleolos, ¿no? Y con gran infiltrado inflamatorio linfoide, como ustedes ven, este tumor es de buen pronóstico. La supervivencia, por ejemplo, en ese tumor bien diferenciado es altísima, tiene una supervivencia de hasta el 70%. O el carcinoma coloide mucinoso, que es un carcinoma que se da en mujeres avanzadas alrededor de los 71 años, crece lentamente con un tumor extremadamente blando porque en su interior tiene este material gelatinoso que ustedes ven de color pálido, ¿no? Y que se asocia a un patrón del carcinoma ductal infiltrante, en el cual también es un tumor de muy buen pronóstico. Entonces, es un tumor histológicamente que se caracteriza por células epiteliales suspendidas en lagos de mucina amorfa, que ustedes ven acá, extracelular, y que va a tener una supervivencia mucho mayor mientras el tumor sea puro, o sea, tenga más lagos de moco, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tumor muy bien diferenciado también tiene un excelente pronóstico. O el carcinoma tubular, que es de bajo grado, que se da en mujeres también mayores, a pesar de tener unas características de ser multifocal en la misma mama y bilateral, tiene un pronóstico excelente porque se diagnostica en estadios grado 1. Entonces, aquí lo que vemos es un patrón de tipo más que todo tubular. Lo que quiero decirles es que el carcinoma ductal, si bien puede ser grado 1 o grado 3, hay patrones bien diferenciados como los que les acabo de mencionar, como el carcinoma medular, como el carcinoma mucinoso o como el carcinoma tubular, que son tumores bien diferenciados de buen pronóstico. El carcinoma lobulillar, que es el otro grupo que les mencioné, que surgía de las células del lobulillo, ¿no? Que les había dicho que representaba alrededor del 10% de los tumores de mama y que tenía un interés particular porque era bilateral y también multicéntrico. Esa era su importancia. Es un tumor que es mal delimitado. A diferencia del tumor del carcinoma ductal, que lo vieron ahí bien delimitadito, blanquito, duro, este es un tumor
como que se ve como una masa mal definida, ¿no? Poco definida. Entonces no se ve muy bien ni se palpa también. Entonces, difícil macroscópicamente evaluarlo, sin embargo, histológicamente sí. Es muy fácil de ver. ¿Se acuerdan que les dije que en el carcinoma lobulillar había una característica importantísima, que era que las células tumorales perdían una proteína que era la ecaderina y que se encargaba de la adhesión celular? Bueno, al perder la adhesión celular, estas células tumorales infiltrantes no van a soltarse y las células al soltarse van a tener una forma que se llama esta de acá, células en fila india, o sea, una célula detrás de cada otra dispersas en una matriz fibrosa. Entonces, las células que conforman este tumor son células pequeñas, son células uniformes, son células que tienen este patrón definido, ¿no? A lo largo de una detrás de otra. Este patrón de este carcinoma infiltrante con estas células discoesivas, ¿no? Con este patrón lineal que hemos dicho en fila de India, es característico del carcinoma de tipo ductal. Muy bien. Pasamos y terminamos en esta parte. Dice 3 minutos y se me va a cortar la clase, así que si se corta, le vuelvo a mandar un link para terminar la parte de los factores pronósticos, ¿no? Que nos importan en el caso de la mama, del cáncer de mama. El factor pronóstico es cualquier parámetro conocido en el diagnóstico o después de la cirugía que se asocia con una determinada supervivencia global, libre de enfermedad en ausencia de tratamiento. Tenemos una persona que tiene un cáncer de mama. Queremos saber cuál es el pronóstico de esta persona. ¿Se habrá curado? ¿No? O va a recidivar. Hemos visto varias características de los tumores. Entonces, ¿qué nos importa? El principal factor pronóstico es el estado de los ganglios axilares. Es el más importante para predecir la supervivencia. No sé si ustedes han escuchado del ganglio centinela. El ganglio centinela es el primer ganglio en la axila donde va a drenar el contenido de la mama. Y si ese primer ganglio está tomado, se hace una resección de toda la axila. Si ese ganglio no está tomado, se conserva la axila. De tal manera que si yo tengo los ganglios positivos, tendré 70% de recidiva a los 10 años. Y si tengo los ganglios negativos, tendré 20 a 30% de recidiva. Entonces, es importantísimo que los ganglios estén tomados, pero más importante es el número de ganglios. Miren acá, tenemos un tumor de menos de 0,5, un tumor chiquitito que tiene 0 ganglios tomados. Miren su mortalidad de 0,8. Pero si este mismo tumor pequeñito tiene 1 a 3 ganglios positivos, su mortalidad aumenta a 4,7. Y si tiene más de 3 ganglios positivos, miren, su mortalidad aumenta a 41%. Entonces, es importantísimo el tamaño la cantidad de ganglios. Miren, un tumor mayor de 5 centímetros sin ganglios tomados tiene una mortalidad de 17,8. Con 1 a 3 ganglios tomados, 27 ganglios. Con más de 3 ganglios, 54,5 de mortalidad. Entonces, importantísimo los ganglios linfáticos. Dos, el tamaño tumoral. En el tamaño tumoral, ya nos queda menos de un minuto. Voy a ir creando el link, ya nos queda unos 10 minutos más. Déjenme crearles el link y ahorita les envío otra vez, ¿sí? Por favor. A ver, un segundito. Esta partecita nos vamos a demorar unos 7 minutos más, ¿no? O 10 minutos más y ahí terminamos. Entonces, les estaba dices, todavía estamos partiendo, podría partir el PDF. Muy bien, les decía el tamaño tumoral, entonces estábamos hablando del tamaño tumoral. Hemos dicho que los factores pronósticos, que eran estos parámetros importantísimos, ¿no? Para ver si la persona había superado la enfermedad o no, o iba a tener otra vez una recidiva, uno de ellos era el estado de los ganglios axilares, y no solamente el estado, si era positivo o negativo, sino la cantidad de ganglios que tenía positivos. Muy bien. Tenemos también el tamaño tumoral, ¿no? Y el estadio. Acá podemos ver, ¿no? Nosotros podemos ver acá la mortalidad, por ejemplo, en cuanto al tamaño tumoral. Obviamente un tumor de mayor tamaño
pues se relaciona también con otro parámetro. Por ejemplo, acá tenemos el estadio 1, es un tumor menor de 2 centímetros, sin ganglios y sin metástasis, ¿no? El estadio 2 es un tumor que tiene un tamaño que puede llegar hasta unos 3, perdón, hasta más de 5 centímetros, pero tiene ganglios libres o ganglios que pueden estar eh, con metástasis en menos de 3 ganglios y sin mitosis, perdón, sin metástasis. El estadio 3 es un tumor que puede tener cualquier tamaño con ganglios comprometidos, libres y fijos, más de 3 sin metástasis. Y el estadio 4 es cualquier tamaño, cualquier estadio del ganglio y con presencia de metástasis. Entonces, un estadio 4 en donde una paciente ya tiene metástasis, obviamente se relaciona con un peor pronóstico igual que el tamaño del tumor. Acá tenemos un cuadrito, por ejemplo, en un tumor menor de 2 centímetros que se encuentra en un estadio grado 1 con una mortalidad de 1 en comparación con el mismo tumor en un estadio grado 4, o sea, con metástasis, con una mortalidad de 11, ¿no? O en un tumor, ¿no? En el caso de 2 a 5 centímetros con ganglios positivos en un estadio acá 1 de una mortalidad de 15 versus un estadio grado 4 con 37 de mortalidad. Entonces, si ustedes ven, importa el tamaño tumoral e importa el estadio del tumor. También importa el grado histológico, lo que dijimos del tumor. Entonces, hay tumores que tienen muy bajo riesgo de recidiva. ¿Se acuerdan que les dije de los tumores ductales bien diferenciados, como el carcinoma medular, como el mucinoso, como el tubular o como el papilar? Son tumores que tienen muy bajo grado de recidiva. Lo contrario, los tumores pobremente diferenciados, esos que no formaban túbulos, ¿no? Ese grupo que estaba en ese 1% que mencionamos, los en anillo de sello, los tipos coriocarcinoma, los carcinosarcomas, todos esos son neoplasias agresivas que tienen pobre diagnóstico, pobre pronóstico. La edad también dijimos, por ejemplo, los tumores pequeños ya hemos especificado que tienen un riesgo mínimo, ¿no? La edad, si la persona, por ejemplo, tiene cáncer, acá les pongo en este cuadro más de 35%, algunos consideran hasta 40 años, ¿no? Más de 40 años, su riesgo baja. Pero si yo tengo una mujer afectada por cáncer de menos de esa edad, entonces su riesgo aumenta. Y acá viene una cosita importante que no lo toqué hace rato, que lo voy a tocar acá, el estado de los receptores de estrógeno y progesterona. ¿Qué son los receptores de estrógeno y progesterona? Cuando les comencé a hablar de los tumores, les dije de que los tumores o las células de la mama tienen receptores de estrógeno y progesterona. Por eso algunos tumores crecían durante el ciclo menstrual o determinadas etapas de la mujer, como la lactancia, el embarazo, el uso de anticonceptivos, el uso de hormonas. Entonces, las células tienen esos receptores. Cuando el tumor maligno que se originó de esas células, tiene presentes sus receptores, significa que depende del estímulo hormonal para seguir creciendo. Un tumor tiene esos receptores, que sus receptores son positivos, significa que si yo corto ese estímulo, voy a tener que el tumor va a comenzar a disminuir de tamaño, se va a comportar de manera adecuada porque depende de las hormonas. Por lo tanto, el tumor que tiene receptores de estrógeno y progesterona positivos tiene buen pronóstico. Sin embargo, un tumor que tiene estos receptores de estrógeno y progesterona negativos significa que es un tumor que no responde a este estímulo. Ya lo perdió. ¿A qué responde? No sabemos. Sigue creciendo. No hay forma de detenerlo ni aunque cortemos el estímulo hormonal. Por lo tanto, ese tumor más agresivo, ese tumor que no se sabe qué lo está estimulando, tiene un riesgo mayor. Por lo tanto, receptores de estrógeno y progesterona negativo son tumores de alto riesgo. Y aquí entramos al otro punto, el HER2. El HER2, ¿no? Es un gen que influye en el desarrollo de la mama. La sobreexpresión de este oncogen HER2 se ha asociado a un peor pronóstico en las personas.
en las personas, en las mujeres que tienen cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes van a tener resistencia al tratamiento hormonal, van a tener resistencia a la quimioterapia. Este HER2 se ha visto que está amplificado o sobreexpresado en tumores de mama en un 20 a 30% de los tumores de mama. Y en cultivos se ha visto que los tumores que tienen este HER2 positivo incrementan la tasa de proliferación de sus células, tienen comportamientos mucho más agresivos, son independientes de manera hormonal, significa que no tienen receptores de estrógeno y progesterona, lo que dijimos que era mal pronóstico, y tienen resistencia a la quimioterapia. Entonces, ¿qué va a dar? Tumores con grado histológico pobres, o sea, un grado 3 con extensión a ganglios axilares y con mayor número de ganglios afectados. Y estas personas que tienen este tipo de cáncer tienen ausencia de receptores de estrógeno. Entonces, que una mujer tenga su tumor HER2 positivo es de mal pronóstico, porque hemos dicho, su tumor se va a comportar de manera mucho más agresiva. Y aquí entramos a la última parte, este último cuadrito para que ustedes lo puedan ver. Aquí nosotros vemos que ya no solamente basta los tumores de mama hablar y decir que el tumor es un carcinoma ductal o lobulillar, que es bien diferenciado, pobremente diferenciado, qué características tiene, si tiene infiltración, si tiene permeación perineural, si tiene invasión a los vasos. No, ahora hemos entrado a la etapa de la inmunistoquímica. Y entonces ahora los tumores también los clasificamos de manera molecular en cuatro tipos específicos que ya ahora actualmente han aumentado mucho más, pero vamos a quedarnos con estos cuatro para no marearnos con tantos grupos. Tenemos el tipo luminal A, es aquel tumor que tiene receptores de estrógeno y receptores de progesterona positivos. ¿Se acuerdan que dijimos que eso era buen pronóstico? El tumor depende de las hormonas. Y tiene HER2 negativo y tiene un KI67, que es una forma de medir la proliferación celular del tumor baja, menos de 14. Entonces, la mujer que tenga este tipo de tumor con este tipo de marcadores inmunistoquímicos va a ser una mujer que tenga buen pronóstico, porque su tumor va a ser de bajo grado, va a ser con una respuesta hormonal adecuada a ese tumor y va a ser una mujer de edad avanzada. Ese es el subtipo más frecuente y menos agresivo, el luminal A. Repito, es un tumor que tiene receptores de estrógeno positivo, receptores de progesterona positivo, HER2 negativo y un KI67 que mide la proliferación celular del tumor baja. Subtipo más frecuente y menos agresivo. El luminal B es muy parecido. Lo único que varía es que la progesterona puede ser negativa y que el KI puede ser un poquito más alto, pero es muy similar al luminal A en cuanto a pronóstico y en cuanto a características del tumor. ¿Correcto? Luminal B. El tipo HER2 positivo es un tumor que tiene receptores de estrógeno y progesterona negativos y tiene HER2 positivo. Este es un tumor menos común, pero es un tumor ya más agresivo. Tiene un alto grado histológico porque no responde al estímulo hormonal y tiene el HER2 positivo que hace que tenga un tumor mucho más agresivo. Este se va a dar en mujeres jóvenes, menores de 40 años, generalmente mujeres de la raza afroamericana y con un pronóstico más desfavorable. Y el último tipo, el triple negativo, que como su nombre lo dice, todo es negativo, receptor de estrógeno y progesterona negativo y HER2 negativo. Este es el subtipo más agresivo. ¿Por qué? Porque no depende de hormonas ni tampoco depende del HER2. No sabemos de qué depende este tumor, su crecimiento, no hay forma de controlarlo. Por eso tiene alto grado histológico en mujeres jóvenes y generalmente afroamericanas. Ahora, actualmente, existen más subgrupos. Hay bastantes términos porque hay algunos tumores que siendo luminal A o triple negativo no se
que hemos dicho y entonces está buscando el porqué de cada uno y se forman nuevos grupos. Pero quedémonos con los cuatro grupos que hemos dicho que son los principales. Ahí ustedes ya abarcaron el 90 y tanto % de los tumores, ¿correcto? Entonces no nos mareemos con esto. Muy bien, terminamos aquí. ¿No? Ahora ya estamos en la etapa molecular y aquí vamos a ver nuestros tumores luminal A y luminal B que hemos dicho. Miren que estos tumores se diagnostican en estadios, ¿no? Iniciales, grado 1 o grado 2. Son tumores que tienen buena respuesta y acá se utiliza el tamoxifeno, que es un antiestrogénico, bloquea la actividad del estrógeno para hacer que el tumor tienda a disminuir de tamaño, ¿no? Entonces tiene muy buena respuesta con el tamoxifeno, ¿no? Y tiene mejor pronóstico que todos los tumores. El HER2, ¿no? El tumor HER2 que no tiene receptores de estrógeno y que tiene el HER2 positivo, se diagnostica en estadios ya avanzados, en grados histológicos altos. Y acá se usa el trastuzumab, que es un medicamento específico de anticuerpos monoclonales para tratar a las células que son HER2 positivas. Entonces es un tratamiento dirigido de manera molecular a este tipo de células. Tiene muy buena respuesta a este tratamiento, a esta quimioterapia, ¿no? Aunque sí es un tumor agresivo y su pronóstico no es tan bueno. Y el triple negativo, ¿no? Que tiene receptores de estrógeno, progesterona negativo y HER2 negativo, se diagnostica en estadios avanzados y aquí no se puede utilizar ni el tamoxifeno, porque no tiene receptores de estrógeno, progesterona, ni el trastuzumab, porque no es HER2 negativo, se utiliza más que todo quimioterapia, ¿no? Pero no responde del todo bien. Entonces, ahora vemos que estos son la nueva forma de tratar el cáncer de mama, ¿no? Hay que ver bastantes características de él para poder diagnosticar y atender mejor a la paciente. Para terminar, quiero decirles que el cáncer de mama, como ustedes vieron, no es de un día para otro ni un mes para otro. Son muchos años que pudimos haber diagnosticado a esta mujer, tuvimos tiempo, ¿no? Y no podemos permitir que lleguen a este punto de tener un cáncer de mama, capaz un triple negativo, un HER2 positivo, ya un tumor que no vamos a poder ayudarla a la paciente. Diagnostiquémoslo antes de que llegue a este punto. ¿Listo? Eso sería todo conmigo. Muchas gracias por su atención. Por favor, todavía no salgan de aquí. Déjenme un ratito regresar a mi... ¿Cómo regreso aquí? Pues